matrimonio gay, ¿ya es 100% legal en toda la república? ¿En qué estados sí, en qué estados no? Y es lo mismo que un matrimonio heterosexual en cuanto a trámites. A ver, explícanos un poco. Bueno, Cristian, para explicarte a ti y a tu esposa y a tus seguidores, vamos a tener en cuenta que eso de decir que si es igual a un matrimonio heterosexual o no, hay que dejarlo en claro. Desde el inicio tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de seres humanos. No podemos decir si va a ser igual o diferente. La ley es muy específica y dice que no podemos discriminar por orientación sexual. Así que los requisitos que se necesitan para una boda llevada a cabo en el registro civil son los mismos. ¿Es legal en México? Sí, en todo México. Sin embargo, hay un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta, y es que lo que pasó con el matrimonio homosexual en México fue que se creó jurisprudencia. La jurisprudencia son, digamos, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del parte de los ministros, porque hubo muchas controversias en casos. Digamos, había una pareja homosexual que se quería casar y no se lo permitían, entonces se llevaba esa demanda, se llevaba a plano ya a nivel de la Suprema Corte. Como hubo bastantes casos, entonces la Suprema Corte tuvo que dar su resolución. Sin embargo, no es un decreto que se vuelva legal. O sea, aquí en Sinaloa están los trámites para que se dé validez. Pero supongamos, tú y yo somos pareja y nos queremos casar. Puede que las leyes de Sinaloa no nos los permitan, porque no es legal en Sinaloa. ¿Sí me entiendes? Sí. Sin embargo, como sacaron esa jurisprudencia, nosotros podemos ir y entablar un juicio de amparo para que el oficial del registro civil nos tenga que casar, obligarlo a casarnos. Es una gran diferencia. Es la diferencia. Ok, entonces el tema sería que no es ya un trámite o un hecho que ya pueda decir de una al registro civil, vamos a casarnos. No. Si las leyes en el estado en el que tú estás viviendo todavía no lo permiten o no lo contemplan de esa manera, entonces son unas leyes discriminatorias y tú puedes ir a hacer un juicio de amparo, basándote en esa jurisprudencia que sacaron la Suprema Corte de Justicia y obligar al juez o al oficial en turno. De hecho, Cristian, déjame aclararte que es una gran diferencia de lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos se volvió legal. No importaba, es obligatorio para todos los estados en Estados Unidos que eso se cambie. Sin embargo, en México no. Ok, es la diferencia. Adopción gay, ¿ya es un decreto, ya es ley, ya es legal o está en trámites? ¿Dónde entraría? ¿Cómo sería? Explícanos, porque estoy seguro que hay parejas gays que a lo mejor tienen esa ilusión. Mira, Cristian, esto es chistoso porque en el momento en que la Suprema Corte de Justicia dicta la jurisprudencia para que los matrimonios homosexuales se lleven a cabo porque violarían cualquier derecho humano, hay que tener en cuenta que hace como unos 5 o 4 años México equiparó los tratados de derechos humanos internacionales a lo que es la Carta Magna, la Constitución. Por ende, la Suprema Corte de Justicia ahora en México todas las resoluciones están dando con derechos humanos. ¿Qué nos quiere decir esto? A consecuencia de que si te vas a casar y un matrimonio tiene derecho a adoptar, ¿por qué no lo pueden hacer ellos que ahora son matrimonio? ¿Me entiendes? Sí. Por consecuencia, no era una controversia de que si podían adoptar antes o no. En el momento que se dio esa jurisprudencia, se da eso. Lo que pasó, y de hecho yo hice un video hace poco en el referente de que, si no mal recuerdo, fue en Campeche, donde hubo una controversia donde se hablaba sobre algo como el concubinato. Entonces, ¿qué tipo de derechos puede tener? Las leyes, si no me recuerdo, de Campeche, negaban la adopción en alguna forma, digamos, burocracia a los homosexuales. Entonces la ley volvió a dictar. Los ministros de la Corte volvieron a dictar que los homosexuales tenían el derecho negable por ser seres humanos de casarse. Venía ahí enseguidita la adopción, porque también tú como heterosexual te casas, entonces también tienes la oportunidad de adoptar. También los que están en concubinato y en convivencia social, ellos también tienen. Entonces esta fue la polémica que causó en Campeche y que dejaba a un lado a los homosexuales. Entonces la Suprema Corte dice, hey, tranquilos, o sea, también si existe el matrimonio homosexual,
ellos también tienen el mismo derecho que las parejas heterosexuales para adoptar. Algo que tenemos que dejar en claro es que los requisitos que pueden tener los homosexuales son los mismos que los heterosexuales, las mismas complicaciones. La gente tal vez piensa que van a tener privilegio y que es un privilegio, de alguna manera va a ser un trámite fácil. No, quien conozca la adopción sabe que no es un trámite fácil y que la misma burocracia que tienen los heterosexuales la van a tener los homosexuales. Solamente quedaría el indicativo de que la persona que les esté dando el registro para la adopción tenga un prejuicio que evite dar en adopción. Lo que estamos hablando detrás de cámara, mira, el rol, ¿qué rol va a entender en el mundo un bebé que sea adoptado por dos, ya sea dos mujeres o dos hombres? A lo que yo te decía, un hombre, a mi punto de vista y a lo que yo entiendo y a lo poco o mucho que he leído, lo influye mucho como crece, donde crece y lo que aprende. La mitad de nosotros, ustedes no me dejarán mentir, somos lo que aprendimos de nuestros padres y la otra mitad es lo que nos hizo el mundo o lo que nosotros fuimos tomando de las experiencias vividas del mundo, del entorno. Un niño o una niña que crezca en un matrimonio gay, siento yo que va a entender que el rol normal es que sean dos personas del mismo sexo. Entonces no lo estarás ya predestinando a que ese niño sea gay. ¿Por qué? Porque él va a entender que si él tiene dos papás hombres o dos papás niñas, pues él sí como niña pues tiene que buscar una niña, o él como niño va a tener que buscar un niño, porque eso es lo que es un matrimonio. A ver, ¿tú qué podrías decirnos o tú qué piensas sobre lo que te estoy diciendo, sobre el rol que va a aprender el bebé? Claro, entiendo tu punto porque es un punto generalizado. La mayoría de las personas, tal vez muchos de tus seguidores, tienen este mismo pensamiento. Y es normal porque uno sigue una línea y tenemos la tendencia de decir que los padres son nuestro ejemplo a seguir. Sin embargo, el niño no va a vivir en una caverna en donde el único ejemplo sean sus padres. Todo se basa en la educación que le den sus padres y en la educación con la que conviva el niño en su entorno. Ya lo dice el gran Vygotsky, un gran psicólogo social y de niños infantiles. La sociedad, mucho. Es cierto que Vygotsky también dice que es el núcleo familiar el que va prosperando en el crecimiento del niño, en el desarrollo y en sus actitudes. Sin embargo, la misma sociedad te va a envolver. ¿Tú qué crees? Si tú y yo tenemos un hijo, somos homosexuales, ¿tú crees que la única influencia que va a tener nuestro hijo va a ser la nuestra? No, va a salir a la calle y va a saber que existen los heterosexuales. Va a tener tíos, amigos. Exacto, él va a crecer y él va a sentir una preferencia. Pongamos que tenemos un hijo y él crece por el gusto con las mujeres, fue adoptado y él dice, le encantan las mujeres, pero yo veo que ustedes dos son pareja. Es el deber de nosotros como padres decirle al niño, ¿sabes qué, hijo? Existen estas personas, ¿tú qué sientes? No, pues yo siento esto, pero bueno, pues es que tú estás orientado a sentir esto por la mujer. Hay varias orientaciones, depende de los padres. El 90% de los homosexuales serán parejas heterosexuales. ¿Por qué no siguen este ejemplo de seguir a una mamá y un papá? Estamos hablando del rol que tomaría el niño al tener dos papás gays, pero vamos a dar otro caso. En la pareja hay un transexual o un travesti. Yo creo que sería más la confusión, porque Carlitos trae a la junta, ¿el niño qué va a pensar? Puede llevar a mi papi, a mi mami, y para mi mami sería muy confuso para el niño no saber qué es, pues, papá, mamá o mi papi qué. O sea, el niño se me hace que se confundiría. ¿Tú qué me puedes opinar de eso? Bueno, como siempre lo he dicho y anteriormente al inicio del video lo dejé en claro, estamos hablando principalmente de seres humanos, ¿no? Y no creo que deba existir una distinción del niño. Y te voy a dar un ejemplo más simple todavía. Si una madre soltera se hace cargo de su hijo y le dice, yo soy padre y madre, ¿le crearía una confusión a la niña también? Yo creo que el niño, cuando tiene una mamá soltera, a veces toma el rol de figura paterna, un abuelo, un tío, el hermano de la mamá. Tú me dices que un niño, si tú no lo bombardeas con prejuicios, no afectaría. Obvio que no, porque estás hablando, pues este es un ejemplo de un personaje que subiste aquí en uno de los videos, ¿no? Que es Italia. Si en el supuesto el maestro le hablara, le dijera al niño, ¿sabes qué? Tráeme a tu mamá, él normalmente va a llevar a su mamá, que es Italia, porque él no tiene ese prejuicio y a lo mejor él no conoce la historia de que antes fue. Tal vez en un proceso más adelante
Italia le diga a su hijo la verdad de cómo pasó para que no exista ese prejuicio. Pero todo existe en el entorno. O sea, tú lo ves así porque tú conoces la historia de esa persona, pero el niño no. El niño no tiene por qué verlo de esa manera, simplemente como lo sería él. Y el problema es que a mí se me hace totalmente respetable que un gay o que una pareja homosexual o una pareja de lesbianas sean mamás o papás y que lo eduquen bien. El problema es que la sociedad no está preparada, porque mi tercer punto, y podemos ir adentrándonos a él, es el bullying social y psicológico que va a padecer y sufrir el niño. Porque a lo mejor tiene unos papás muy amorosos y que lo educan y que le enseñan la libertad y la tolerancia, etc. Pero va a tener compañeros o vecinos, familiares incluso, que lo van a destrozar psicológicamente, porque tú sabes que hoy en día la sociedad, aunque estemos en 2015, no está preparada o no ha abierto la mente hacia... O sea, yo no estoy en contra, lo único que yo te digo es lo que puede padecer o sufrir un niño en el caso de una adopción gay, porque no me malinterpreten. O sea, yo me pongo a favor de los niños en lo que ellos van a sufrir, a mi punto de vista, cuando se lleve una adopción gay, porque con los débiles, con los chaparros, con los serios, con los tímidos, hay mucho bullying, hay mucha violencia, tanto física como psicológica. En este tipo de casos creo que sería igual o peor. Bueno, entiendo tu preocupación por el hecho de lo que vaya a pasar con el niño, el bullying, el maltrato psicológico, la carrilla. Sin embargo, no es algo de lo que nos tengamos que asombrar o prevenir en tal caso cuando ya se está viviendo con los homosexuales. Los niños homosexuales están viviendo maltrato y bullying y la misma sociedad los está cobijando. De hecho, quedó un precedente jurídico en donde se le hizo bullying a un niño dentro de una escuela y la madre fue y demandó a esta escuela pública y jurídicamente ganó el caso y hubo una multa de casi $500,000 de pesos a esta institución porque la maestra no se dio cuenta exactamente del bullying. De hecho, Cristian, la sociedad nunca ha estado preparada para estos cambios tan abruptos. O sea, te puedo decir, ejemplos, las madres solteras, el derecho al voto a la mujer, infinidad. La votación de los negros. Todo, o sea, que se case un negro con una blanca todavía es prejuicioso. De hecho, tenemos los incidentes que se dan en Ferguson, allá en Estados Unidos, de que todavía se ve como un racismo. O sea, se ve la sociedad todavía americana, en la parte del sur, cómo se ve ese tipo de racismo todavía dentro de la sociedad. Fue el núcleo del esclavismo. Y se puede decir que están preparados. O sea, en eso tienes mucha razón, porque realmente la sociedad nunca ha estado preparada para los grandes cambios civiles que ha habido. Siempre ha tenido que ser a golpe y a choque y lo que todos sabemos, pues de guerras civiles, etcétera, etcétera.